Nuevo capítulo de la remontada Big Show. Enrique Ajoparra, luego de 2 meses de la temporada 2026 de la MLB, a partir de lo que ha pasado en este tiempo, del récord que exhiben los equipos en victorias y derrotas y de los movimientos que hubo en pretemporada de contrataciones con muchos agentes libres muy jugosos, de acuerdo a lo que había mostrado en 2025 y por ser de alto perfil. Algunos se fueron a diferentes equipos, pero no todos los equipos han mostrado un buen poderío en cuanto a aquellas contrataciones que tuvieron en la pretemporada. Su consideración, vamos a ir por la otra cara de la moneda, por la peor cara. ¿Cuál ha sido o cuál ve usted que fue el peor movimiento de pretemporada para uno de los 30 equipos que están en estos momentos en la MLB? Mira, Martinola, este es un punto polémico, porque uno dice, lograron buenas contrataciones o buenas recuperaciones, o retener al jugador, porque tú dices, hay jugadores que sí mantenían su contrato, pero otros por la agencia libre ya se iban. Aquí es bueno contar a los que tú lograste retener, por supuesto. Para mí, el peor caso, y voy a mencionar figuras importantes, es el caso de los Phillies de Filadelfia por su resultado. Ellos decían, yo necesito un receptor. Trae Harry Almutu, que hasta en las simulaciones que se juegan de Grandes Ligas es un gran catcher. Recuperas a Kyle Schwarber, por ejemplo. Adolis García es una propuesta interesante porque no es esa estrella de las Grandes Ligas, pero fue campeón con los Rangers de Texas. Cubano, que siempre los cubanos son muy bien valorados en las Grandes Ligas porque es un mercado un poco reducido, un poco exclusivo y se logran resultados. Pero ¿qué ha logrado lo que lograron los Phillies con todo esto? Nada, no han logrado nada. O sea, a la larga, tú miras esto de esa manera y ves que el béisbol es tan veleidoso, por ponerle alguna valoración, que logras buenas retenciones, buenos regresos o buenas contrataciones, sin embargo el resultado es malo. Si tú me preguntas qué ha sido en este asunto lo peor, los Phillies de Filadelfia, para hacerte franco. Yo voy por esa última parte que usted dice. Hay veces que las contrataciones parecen buenas, pero los resultados no. Y creo que es lo que le ha pasado a los Mets de Nueva York. Planteaba antes del inicio, lo planteábamos nosotros de la temporada, a partir de los cercanos que estuvieron de clasificar a los playoffs, se reforzaban muy bien. Y decíamos muy bien porque eran con jugadores de alto perfil. Estábamos hablando de Bobby Chete, que llegaba de los Azulejos de Toronto, de Jorge Polanco, de Marcus Semien, llegaba Freddy Peralta para ser el as de la rotación del equipo de los Mets, Devin Williams, que se esperaba de él quizás lo que hizo hasta el año 2023 o hasta el 2024 y no lo que había mostrado en la última temporada en 2025. O sea, estamos hablando de jugadores no que están por la media del béisbol, que están por encima de la media del béisbol. Llegaba además a los Mets de Nueva York Luis Robert, el cubano procedente de los Medias Blancas de Chicago, que allí no explotó todo su potencial precisamente por el mal momento que vivieron los Medias Blancas en 2025, pero en bases robadas demostró muchísima certeza. Llegaba un equipo que tenía otras aspiraciones y las aspiraciones de llegar a los playoffs, algo que se les hizo esquivo. Sin embargo, estos cambios o estas contrataciones no han surtido prácticamente efecto en los Mets de Nueva York. Unos Mets que están intentando resurgir tal cual ave fénix de las cenizas, pero ese resurgimiento no ha sido a favor o no ha sido posible en gran parte
precisamente de estos refuerzos? Ha estado porque Juan Soto sigue siendo Juan Soto. Bo Bichette tuvo un inicio muy frío en la temporada para lo que se esperaba él, al igual que lo tuvieron varios de sus hombres, pero estamos hablando de que es un jugador que ya tiene cierto recorrido en las grandes ligas y de él se espera muchísimo más. Ha estado muy bien, o ha estado mejor, para decirlo correctamente, en las 2 últimas semanas. Ha sido figura clave en las victorias de los Mets de Nueva York, pero todavía está mostrando mucha inconsistencia al bate. De Marcus Semien se esperaba muchísimo más, madero en mano. Bien a la defensa, eso sí, pero al bate está muy por debajo de lo que nos tiene acostumbrado a dar, y más ahora cuando los Mets de Nueva York están mostrando otra cara. Jorge Polanco es uno de esos bateadores que cuando hablamos de grandes ligas pensamos que va a conectar más de 20 cuadrangulares y va a ser uno de los mejores de su equipo en cuanto a carreras impulsadas, precisamente porque es una figura que se torna protagonista, y más cuando llega a un equipo que tiene tanto poder económico en su plantilla como los Mets de Nueva York. Sin embargo, hasta el mes de abril en que se lesionó, no había hecho prácticamente nada Jorge Polanco. Luego de eso se lesiona y hasta el momento no ha estado en el line-up de los Mets de Nueva York. Algo similar le pasa a Luis Robert. Fue toda sensación en los primeros días de la temporada, a la par de carreras impulsadas que Juan Soto. Sin embargo, comenzó en picada, bajó su rendimiento hasta el punto de que se lesionó y hasta el momento no se ha visto más en el terreno de juego a Luis Robert. Freddy Peralta llegaba, decía, como vislumbrarse como el as de la rotación para igualar o mejorar la temporada que había tenido en 2025 con los Cerveceros de Milwaukee. Había sido uno de los fuertes candidatos al premio Cy Young. Esta temporada no ha estado tan fino. No ha sido mala. El inicio no ha sido malo, el inicio de temporada para Freddy Peralta, pero tampoco lo que se esperaba para uno de los hombres que fue nominado al premio Cy Young la pasada temporada. Llegaba además a otro equipo, un equipo que al menos se presenta como un fuerte candidato hasta antes del inicio de la temporada para llegar a playoff. Sin embargo, ha tenido algunas que otras inconsistencias. Estamos hablando de que en 6 de 10 salidas ha permitido más de una carrera. Y usted dirá, más de una carrera es bueno, sí, es una buena actuación, pero estamos hablando de más de una carrera con 5 entradas de actuación, y que cuando lo tiramos con 9 innings es un promedio de carreras limpias que está por encima de 3 para un pitcher que está acostumbrado a tirar para menos de 3 carreras limpias, al menos así lo demostró en 2025. Y Devin Williams llegaba como la salvación en el relevo, una de las salvaciones en el relevo para los Mets de Nueva York. La desastrosa temporada que tenía en 2025 se pensaba, o pensaba incluso la gerencia de los Mets, que podía ser algo así como un espejismo que se borrara rápidamente, pero no, se ha repetido. Devin Williams ha estado inconsistente con un promedio de carreras limpias por encima de 4, cuando estamos hablando de que hasta el 2024 era un pitcher que tenía un promedio de carreras limpias en su carrera deportiva de menos de 2. Ha estado muy inconsistente, ha logrado victorias, sí, para los Mets de Nueva York, pero no ha sido uno de los relevistas que necesita este equipo, que está necesitado de victorias. Para mí, estas han sido las peores contrataciones hasta el momento, de acuerdo al rendimiento que han tenido. Ojo, de acuerdo al perfil que muestran los jugadores, los Mets se reforzaron muy bien. No podemos confundir este aspecto. Muy bien, y más en el aspecto ofensivo, pero no han tenido el rendimiento que se espera. Además, no solamente por lo que trajeron, por lo que dejaron. Jeff McNeil se fue de los Mets de Nueva York y está teniendo una buena temporada en los Atléticos. Se fue además Brandon Nimmo y está siendo figura clave en su nuevo equipo. Pete Alonso no ha sido el caso para su nueva franquicia, pero también es otro de los peloteros que le hubiese necesitado, en este caso, los Mets de Nueva York en este preciso momento, para salir de ese bache. Por eso, Ajo, yo me quedo con los Mets. ¿Usted tiene a otro equipo ahí, o al menos con los Phillies se queda? Tengo a los Phillies, exactamente, pero incluso quería apoyar, porque creo que lo que tú estás comentando con los Mets es el caso, digamos, que no te da una paradoja, no te da una contradicción de cierta manera, ¿no? Porque hay una estadística que en el béisbol lo lleva todo, acumula todo, que es el WAR, el famoso WAR. Uno de los líderes siempre en WAR
ha sido maestrado desde el punto de vista individual, pero esto se lleva al punto de vista colectivo y se lleva también desde el punto de vista general en contrataciones, en retenciones, la agencia libre y en los MEX. Tú hablabas de los MEX y ocupaban el 10º puesto en este WAR de la temporada de invierno, ya al comienzo de las grandes ligas, que no es un mal lugar porque son 30 equipos en sentido Sí, general, pero para la categoría que tienen los MEX tampoco yo no lo considero una buena posición. En el WAR de contrataciones, de refuerzos, hablando en buen español, y has mencionado 8 figuras que cuando uno analiza pocos equipos, bueno, yo de los Phillies mencioné 3, solamente tú has mencionado 8, Bichek, Semien, Peralta, Luis Robert Jr., Robert. Polanco, Así Weaver, es. Williams, Myers, o sea, Esos son otros, es así mismo. tremendo todo aquello. O sea, que es un gran ejemplo el que has puesto y está ubicado porque los Phillies estaban en el segundo lugar de los refuerzos en el WAR, ya cuando se analizó esta etapa previa al comienzo de las grandes ligas. Pero los Mex, me gusta el punto que has tocado porque los Mex, si me pides un segundo equipo, pudiera ponerse los Mex, porque además has dado contenido de cómo han estado de mal precisamente esta figura. Por eso es que es un punto interesante eh, que, que da a conocer lo que es el béisbol de Rico. Tú dices, Así es. son buenas figuras, porque ¿quién no dice de que son buenas figuras? Pero no han representado nada para su equipo y de conjunto los Mex a duras penas han arrancado un poquito ahora en este mes de mayo, pero lo anterior que vivieron los Mex fue totalmente horroroso. Y más que estos hombres ser una salvación para el mal momento de los Mets, han estado incluso en esta destrucción. Ahora vamos, Ajo, a aquellos que, o aquel equipo, puede ser dos en este caso, que usted dice, menos mal que trajeron a estas figuras. Sí, mira, es interesante analizar, por ejemplo, mira, los Rockies de Colorado ocupaban en el WAR, y reitero, para el público medio, el WAR lleva todas las estadísticas, todos los movimientos. Por eso es que está completo. Los Rockies de Colorado eh, ocupan el 9º puesto precisamente en esto de los refuerzos, con +5 de WAR. Podemos dar incluso algunas cifras. Tú eres un seguidor de Fangraphs, de Statcast, eres un estudioso de estos números precisamente. Y mira, los Rockies lograron contratar a Lorenzen, por ejemplo, a Sugano, que es un gran lanzador, a José Quintana, Willy Castro, McCarthy y Julien. O sea, ocuparon una buena posición desde el punto de vista estadístico y es un equipo que tiene grandes problemas, pero cualquier cosa que haga este equipo va a estar bien, porque Sí. perdieron 119 juegos la temporada pasada y, eh, y compitieron con los Medias Blancas de Chicago, que perdieron 121. Pero yo me quedo, si me pides Con los acogerme a la rookies. frase que tú dices, exactamente, de menos mal que contrataron esta figura, yo me quedo entonces con los Rockies por esta vía. Menos mal que lo contrataron, para ver si no llegan a 100 derrotas en esta campaña. Mire usted, me sorprende. ¿Eh? Me sorprende porque no esperaba que dentro de los 30 equipos me mencionaran los rookies de Colorado. Estaba esperando quizás otros nombres de conjuntos y está aceptable ese aspecto para los rookies Sí, porque porque todo aspecto resulta aceptable para un equipo si contratan a un jugador, incluso que para este equipo, si contratan a un jugador aunque sea que está sobre la media, y usted lo dice, precisamente porque es un conjunto que terminó muy mal la temporada pasada. Y ahora mismo no son de los peores en la MLB. Y eso es un mérito para este equipo de los rookies que desde antes de empezar ya muchos lo dábamos eliminado. Yo me voy con un conjunto que quizás no trajo a grandes figuras, pero las que trajo han sido muy, pero muy valiosas para tener estos 2 meses de temporada superiores en relación a lo que hicieron en 2025. Y me refiero a los Piratas de Pittsburgh.
En 2025, yo recuerdo cuando Pittsburgh terminó la temporada, que muchos decíamos, ¿por qué no venden a Paul Skeens si este es un equipo que no tiene futuro, que no va a llegar a ningún lado? Y estamos tronchándole el futuro a Paul Skeens, que sigue y sigue tirando joyas de picheo y no gana porque el conjunto no lo apoya a la ofensiva. Bueno, yo me voy a ir por algunos de los cambios que han surtido efecto en estos 2 meses y que han posibilitado que los Piratas de Pittsburgh hayan mostrado o estén mostrando competitividad en la división más equilibrada que hay ahora mismo en la MLB. Tienen 26 y 26, no sorprenden en cuanto a un récord de victorias tan positivos, pero cuando terminó mayo, en 2025, Pittsburgh tenía 22 victorias, ahora tienen 26 y todavía mayo no ha terminado. Y quizás algunos digan, 4 victorias más, no es mucho, pero son 4 derrotas menos, no solamente 4 victorias más. Claro. Pero no solamente esto, por lo que han mostrado los Piratas de Pittsburgh, trajeron a Gregory Soto, que ha funcionado muy bien, ha sido uno de los claves relevistas que ha tenido este conjunto y que ha posibilitado además ganar juegos cerrados ante la ausencia de Denny Santana en cuanto al buen rendimiento que tuvo, que fue el principal relevista la temporada pasada. Ahora no ha estado bien, pues Gregory Soto se puede decir que como contratación ha tomado esa responsabilidad. Se traen a Montgomery, que tuvo un inicio un tanto flojo, ya ha logrado equilibrar un poco desde el box y está tirando mucho mejor, está logrando ser un tanto dominante y tal parece que se encamina a un buen rendimiento este joven lanzador. Y solamente me estoy refiriendo al picheo, pero aquí lo principal es en la ofensiva, porque los Piratas de Pittsburgh en 2025 fueron uno de los peores equipos en producción ofensiva. Fue el equipo, incluso por debajo de los Rockies y de los Medias Blancas de Chicago, que menos carreras impulsó en toda la MLB. Hoy, los Piratas de Pittsburgh están entre los 10 mejores conjuntos en producción ofensiva, y esto se debe en más del 70% a Ryan O'Hearn y a Brandon Lowe, 2 contrataciones que trajeron al conjunto y que se han convertido en piezas claves, incluso por encima de O'Neill Cruz, que ya estaba en el conjunto, pero ha potenciado el buen momento de Ryan O'Hearn y de Brandon Lowe, la mejor versión de O'Neill Cruz, y muchos además se han unido a este buen momento ofensivo que están exhibiendo los Piratas de Pittsburgh y han convertido con ello la principal debilidad de 2025 en una de las principales fortalezas de 2026, que ha posibilitado que este equipo esté en estos momentos peleando por la primera posición, o al menos por un puesto de comodín, aunque sea temprano, para ir a los playoffs de la MLB 2026. Por eso, para mí, de acuerdo al rendimiento que han mostrado estos hombres, me voy con los Piratas de Pittsburgh. Muy bien. A mí me gustaría en este punto también decir rápidamente, Martinola, el papel de Tampa. ¿Qué trajo Tampa? Prácticamente nada. A duras penas un recambio con los angelinos, un 2-1, un 3-1, como se hace en el béisbol. Y mira Tampa cómo están, bajo presupuesto, casi no va nadie al estadio. Bueno, entre comillas, pero una cifra de 10,000, 12,000 personas que es para un estadio. Pudiera cambiarse la instalación en algún momento, y ahí está Tampa con el cubano Yandy Díaz, con Aranda, con Caminero, utilizando muy bien la sabermetría, con uno de los mejores directores de las grandes ligas, con Catch. O sea que a la larga este es un tema que sí, a lo mejor abres la billetera y haces las cosas bien, o eres muy inteligente y logras retener, logras convencer a la figura, pero en la concreta quizás no te da el resultado. Sin embargo, un equipo que prácticamente no logró nada, porque no puede hacer otra cosa en el mercado, tiene un buen rendimiento. Es cierto, es cierto. Es un equipo que siempre ha estado peleando con todo y que no tienen tanto poder económico en su plantilla. Y buen punto este que menciona, no solamente aquellos que han logrado buenos resultados en cuanto a contrataciones, sino este buen ejemplo de los Rays de Tampa Bay, que están siendo sensación. Así cerramos otro capítulo de la remontada Big Show. Hasta el próximo fin de semana.